Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desentrañar uno de los thrillers tecnológicos más locos y de alto riesgo de la historia moderna. Es una historia literal del gato y el ratón, llena de ideología, criptografía de primer nivel, cacerías internacionales y un nivel de intriga que de verdad supera cualquier guión de Hollywood. Vamos a analizar paso a paso cómo se construyó un enorme imperio digital desde cero y cómo, al final, todo se vino abajo. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que mirar los números, porque son increíbles. 200 millones de dólares. Ese fue el asombroso volumen de ventas generado por más de 1,5 millones de transacciones en este imperio invisible, y todo esto mucho antes de que el mundo, y ni hablar de las autoridades, supieran quién movía los hilos. O sea, era un flujo gigantesco de dinero operando 100% bajo el radar. Y no creen que era un foro básico y caótico, no. Funcionaba básicamente como un Amazon de lo ilícito. Tenía servicio al cliente, un estricto sistema de valoraciones donde la reputación lo era literalmente todo, y foros súper activos donde miles de personas compartían consejos bajo un anonimato absoluto. Sección 1. Un imperio en la sombra. El imperio invisible. Sección 2. El origen y la tecnología. Construyendo lo oculto. Viajemos un momento al año 2009. Un estudiante de ciencias de los materiales llamado Ross Ulbricht, impulsado por ideales libertarios muy fuertes, tenía un sueño: crear un mercado libre totalmente fuera del control del gobierno. Y bueno, para hacer realidad esa visión, necesitaba una receta tecnológica muy específica. Primero, la visión del mercado libre libertario. Segundo, el escudo, la red Tor, que básicamente oculta la identidad usando múltiples capas de cifrado. Y tercero, la moneda, el Bitcoin, que en ese entonces era súper novedoso y sobre todo irrastreable. Ross agarró estos tres ingredientes, los mezcló y empezó a probar el sistema él mismo. De hecho, arrancó cultivando y vendiendo sus propios hongos alucinógenos solo para poner la plataforma a funcionar. Y esto ilustra de forma brillante una de las mayores dualidades de todo este caso. Por un lado tenemos a Ross Ulbricht, un chico de 26 años, estudiante con una imagen impecable, casi de niño explorador. Pero por el otro lado está el personaje. Un usuario que se hacía llamar Variety Jones le sugirió a Ross adoptar un seudónimo, el temible Dread Pirate Roberts, un alias sacado de una película diseñado estratégicamente para proyectar a un líder anónimo, invencible y mítico. La idea era genial. Si el líder es un mito, la identidad puede pasar de persona a persona, volviéndolo prácticamente inmortal en la red. Si miramos la línea de tiempo, todo empieza a escalar rápido. El sitio se lanza en febrero de 2011. Al principio, el crecimiento era súper orgánico, puro boca a boca. Pero en junio de ese mismo año, ¡boom! Un artículo en el sitio web Gawker detalla exactamente cómo entrar a la plataforma. Y esto provocó una avalancha masiva de usuarios de la noche a la mañana. Obviamente la noticia llegó a Washington como un balde de agua fría y el senador Chuck Schumer exigió acción federal inmediata. A partir de ese momento, el sitio dejó de ser un simple experimento de sótano. Sección 3. El error y la cacería. Inicia la búsqueda. Con millones y millones de dólares fluyendo de forma ilegal, el gobierno sencillamente ya no podía mirar hacia otro lado. Y así arranca una cacería impresionante, coordinada por múltiples agencias de alto nivel. El FBI se puso a la tarea de rastrear los servidores físicos. La DEA empezó a infiltrarse en los foros internos para ganarse la confianza de este misterioso administrador. Y el IRS, bueno, ellos se enfocaron en seguir el rastro del dinero, el rastro del Bitcoin. De hecho, fue un agente del IRS, Gary Alford, quien tomó una ruta distinta. Se puso a bucear en foros viejísimos de Internet, buscando los primeros rastros de quién pudo haber promocionado este sitio. Y aquí es donde la historia vuela la cabeza. ¿Cómo es posible que un imperio tecnológico tan pero tan sofisticado haya caído por un error tan básico, tan humano? Resulta que Gary Alford descubrió que un usuario llamado Altoid había estado promocionando el sitio en un foro de criptomonedas en los primeros días. Y en otro mensaje antiguo, ese mismo usuario, Altoid, estaba buscando contratar programadores y dejó un correo de contacto. ¿Cuál era el correo? rossulbricht@gmail.com. Sí, una cuenta personal de Gmail. Esa fue literalmente la primera pista sólida que logró conectar este inmenso imperio digital con un ser humano de carne y hueso. A partir de ahí, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar a una velocidad increíble. Los investigadores del FBI ya habían logrado ubicar un servidor del sitio en Islandia, y resulta que ese servidor tenía un nombre asignado, Frosty. Casualmente, Frosty era el mismo nombre de usuario que Ross había usado en una web de programación llamada Stack Overflow para hacer una pregunta técnica. Como si fuera poco, las aduanas en San Francisco interceptan un paquete con identificaciones falsas a nombre de Ross. ¿Y desde dónde se estaba conectando el administrador de la red oscura? Exactamente, desde San Francisco. Sección 4. La caída en la biblioteca. El arresto.
Todo este trabajo monumental de inteligencia llegó a su clímax el 1 de octubre de 2013. El escenario, una tranquila biblioteca pública en el barrio de Glen Park, en San Francisco. La tensión era absoluta. Había agentes encubiertos esparcidos por todas partes. Pero claro, necesitaban probar que Ross era el administrador. Así que un agente infiltrado, operando con el alias Cirrus, le manda un mensaje directo a través de la plataforma. Le escribe: «Hola, ¿estás ahí?». En el momento exacto en que Ross responde y entra al panel de control de administrador, les dio la luz verde. Era ahora o nunca. Entonces, el punto crucial de todo el operativo es este. No bastaba con simplemente arrestarlo. Si lo esposaban y él cerraba la laptop, el disco duro se iba a cifrar en 1 milisegundo y perderían absolutamente todas las pruebas. No habría caso. Para evitar eso, 2 agentes encubiertos simularon una pelea de pareja muy dramática justo detrás de Ross. Fue una distracción perfecta. En el instante exacto en que Ross giró la cabeza para mirar el pleito, otro agente se lanzó sobre la mesa y le arrebató la computadora portátil. Abierta, desbloqueada, tenían el control. En ese mismo momento, al asegurar la computadora, las autoridades confiscaron nada menos que 144,000 bitcoins que le pertenecían a Ross. Para que nos hagamos una idea, en 2013 eso equivalía a unos 28 millones de dólares. Bastante impresionante, ¿no? Bueno, al día de hoy, esa misma cantidad de criptomonedas tendría un valor asombroso de casi 10,000 millones de dólares. Una cifra que simplemente desafía la lógica. Sección 5. Corrupción, juicio y condena. El giro inesperado. Y justo cuando todos pensaban que esto era un caso de éxito policial de manual, cerrado y empacado, llega un giro absolutamente surrealista. Los registros internos revelaron una corrupción tremenda por parte de quienes debían aplicar la ley. El agente Carl Force se infiltró y terminó extorsionando a Ross por $50,000, vendiéndole información de la policía, y todavía peor, orquestó supuestos asesinatos por encargo que eran completamente falsos y le cobró a Ross el dinero por estos crímenes. Por otro lado, el agente Sean Bridges usó la cuenta de un moderador que habían arrestado para robarse $350,000 del sistema. Literalmente, los agentes de la ley se habían convertido en criminales dentro de la misma plataforma que estaban investigando. A pesar de este tremendo escándalo de corrupción policial, el juicio en 2015 fue implacable. ¿Por qué? Porque el diario personal de Ross, que encontraron en su propia computadora, funcionó como la confesión perfecta, escrita de su puño y letra. Al final fue condenado por 7 cargos, incluyendo uno por liderar una empresa criminal continuada, que es un cargo que normalmente se reserva para los grandes jefes de la mafia. Y aunque esos supuestos asesinatos por encargo nunca llegaron a ser cargos formales porque nunca ocurrieron, la jueza dictó una sentencia durísima: 2 cadenas perpetuas más 40 años, sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Durante ese juicio, Ross hizo una petición muy clara a la corte. Él dijo: «Por favor, dejen una pequeña luz al final del túnel, una oportunidad de redimirme en el mundo libre antes de morir». Esta sentencia tan severa, especialmente impuesta a alguien sin antecedentes y sin ninguna condena por violencia física directa, encendió al instante un debate público enorme sobre qué tan proporcional y justo estaba siendo el sistema judicial en este caso. Sección 6. El indulto y el legado. La resolución. Pero resulta que la condena no fue para nada el final de la historia. De hecho, fue la chispa que encendió un movimiento político y social masivo que se extendería por toda una década. La madre de Ross, Lynn Ulbricht, tomó las riendas y se convirtió en la cara visible del movimiento Free Ross. Por años, ella recorrió el país, dio incontables entrevistas y organizó eventos. Su persistencia inquebrantable logró unir a cientos de miles de activistas, fanáticos de las criptomonedas y grupos libertarios. Todos ellos transformaron el caso en un símbolo global contra los abusos del sistema penal. Esa gigantesca presión política finalmente dio sus frutos en enero de 2025, cuando Donald Trump le otorgó a Ross un indulto presidencial incondicional. Durante el anuncio de su liberación de la prisión de Tucson, la declaración oficial tuvo un tono muy marcado políticamente. La declaración citó textualmente: «La escoria que trabajó para condenarlo eran algunos de los mismos lunáticos que participaron en la actual instrumentalización del gobierno en mi contra». Y así, después de más de una década tras las rejas, Ross volvió a ser un hombre libre. Ahora, si hablamos del legado técnico de lo que Ross construyó, eso duró mucho más que su tiempo como administrador. Lo que vimos después fue el clásico efecto Hydra. Le cortaron la cabeza a la plataforma y de inmediato surgieron múltiples más. Plataformas nuevas como Silk Road 2.0, Alphabay y Evolution llenaron ese vacío en tiempo récord. Todo esto demostró algo fundamental.
Destruir el mercado original no acabó con el problema, solo engendró economías negras mucho más rápidas, más grandes y 1000 veces más complejas dentro de la Internet oscura. Todo este análisis nos deja con una reflexión final bastante inquietante. La infraestructura, el código, el conocimiento para crear estos espacios ya están allá afuera, y para ser honestos, no van a desaparecer. Entonces nos queda esta gran pregunta sobre la mesa. Si este tipo de sistema descentralizado no se puede detener de forma definitiva, ¿tiene sentido seguir intentando frenarlo usando exactamente las mismas tácticas del pasado? Es un dilema enorme, uno que sin duda va a definir el futuro del control y la libertad de la era digital. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.